Okay, good afternoon, people. Welcome to our third class of this English course that is brought to you by the Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores, Seduct. Okay, we're going to start this third class. Let me set a presentation. Okay, I think you're already watching. Yes. Okay, so let's start, guys. I got some of your emails. Recibí varios correos con algunas de sus preguntas. Algunos se las contesté personalmente, pero hay algunas que quisiera checar con ustedes en general. Vamos a empezar con una duda sobre la última pregunta del formulario. Bueno, aquí realmente no quisiera como darles la respuesta, pero hubo varias preguntas sobre esta. Entonces, vamos a checar. Dice, they come from India. It says choose the correct option. So, if they come from India, si ellos vienen de la India, okay, they. We have they in the 1, 2, and 3, right? Tenemos they en las tres. Después tenemos en la primera isn't. Isn't, it's not possible because we cannot use isn't with they, right? We checked that our last class. Then we just have they are not or they aren't. So what's the mistake here? Like, the mistake must be in the nationality. Okay, podemos usar they are not y they aren't. Ambas están bien hasta aquí. Entonces, ¿dónde estaría el error? Tiene que estar entre British y Algeris. Si ellos son de la India, pues no son ni británicos ni algerianos, ¿no? Vamos a ver. So, let's pay attention here. Okay, here it is. So we have Algeria, Algerian, Algerian. Okay, what's the mistake? Of course, it is the spelling. El error es el spelling, right? ¿Cómo se escribe? Algeris? No. Algerians, okay, will be the correct form. So the correct one will be letter B, right? It's a spelling mistake. Es un error de spelling, ¿no? De letreo, pues. Okay, so also I got an email about the conversation. También tengo varios emails sobre la conversación que checamos, que había varias cosas que no estaban claras o que los significados estaban un poco complejos. Sí, that's correct. Okay, sorry. I got a message. Oh. Yes. Well, let's continue. Sí, había algunas dudas sobre la conversación que estaba un poco compleja, pero en realidad no, en realidad es una conversación muy simple. Tiene sí algunas expresiones, algunos phrasal verbs, que son como verbos compuestos, pero nada fuera de lo común. Okay, so let's see. Vamos a analizar cuáles serían algunas expresiones útiles, ¿no? Que podrían servirnos en esta conversación. ¿Qué podemos rescatar para aplicarlo quizá en una situación como esta? Okay, so let's start. Let me set draw. Okay, let's try with this. So, okay, we'll start with good morning. Is that useful?
Well, in fact, the title says useful expressions, expresiones útiles, okay? So we have the first one that is good morning, Miss Bennett. Good morning, of course. Of course, it's a useful expression. Also, please come in. What do you think? Sorry. Please come in. Por favor, pase. Welcome. Okay, welcome. It is useful too. Welcome. Bienvenido o bienvenida. It's nice to see you again. Useful expression, right? It's nice to see you again. Sorry, because of my pulse. It's not very good. It's nice to see you again. Es bueno verle de nuevo, right? Then, and you, I've been looking forward to this visit. Here, okay, I'm gonna underline this one because this is very useful and this is the phrasal verb that English speakers use a lot. Okay, esta la voy a subrayar porque sí es muy útil. Maybe just to hear, well, no, looking forward to. La voy a subrayar porque realmente esta frase sí es muy útil. Los angloparlantes la utilizan mucho para decir estoy ansioso o como hablar de que realmente estaba esperando que esto pasara, right? Okay, so I've been looking forward to, and then you continue the sentence. In this case, it's to this visit. Estaba esperando con ansias, he estado esperando con ansias esta visita. And we have here present perfect. Okay, I've been. And in fact, it's present perfect progressive. Okay, es presente perfecto progresivo porque tenemos ing. Okay, so check please the class. Okay, so then we have so have we. También nosotros, como aquí estoy utilizando el have, mi respuesta tiene que ir con have. Okay, that's not very useful here. May I take your coat? May I take your coat? Yes, this is useful. Okay, if you want to sound polite, si quieren sonar amables, ¿me permite su abrigo? ¿Puedo tomar su abrigo? Then certainly here you are. Here you are would be a useful expression. Here you are. Al darle algo a alguien, aquí tiene, ¿no? Es una expresión útil. Then we have please have a seat. Please have a seat. Of course, this is useful. Okay, very good. Please have a seat. Por favor, tome asiento. And make yourself comfortable. Y póngase cómodo. This is very useful too. Oh, sorry. Try to memorize all of these sentences. If I can give you an advice, I will suggest to watch TV series or movies in English, okay? In English, but with English subtitles. Si puedo darles un consejo para que se vayan familiarizando más con estas frases que a lo mejor no están muy acostumbrados a ver, traten de ver series, películas con subtítulos, pero subtítulos en inglés, para que ahí ustedes vayan identificando dónde se usan estas frases, cómo las utilizan y que se les vayan haciendo más familiares para que cuando las vean ya digan make yourself comfortable, ok, póngase cómodo, ¿no? Been looking forward to, esperar con ansias. De todas maneras vamos a tener una clase de phrasal verbs, pero digo para que se les vayan haciendo más naturales, ¿no? Okay, let's continue. Then we have I'll tell Mr. Johnson you are here.
le voy a decirle a Mr. Jensen que usted está aquí. Would you like something to drink? ¿Le gustaría algo de beber? Okay, this is very useful. Yes, I wouldn't mind a hot drink if possible. Okay, I wouldn't mind. No estaría mal una bebida caliente. Si fuera posible, si se pudiera. Then, of course, we have tea, coffee, and hot chocolate. What would you prefer? So I'm gonna give you the list of what we have. We have tea, coffee, and hot chocolate. What would you prefer? ¿Qué preferiría? Ok, voy a darle la lista de lo que tengo. Tengo café, tengo té y tengo chocolate caliente. ¿Qué preferiría? Then, of course, por supuesto, of course. Okay, we have some other way to say of course, but también podemos decir sure, pero of course sounds more formal. Coffee would be great, thank you. Coffee would be great, thank you. Café está bien, estaría bien. Thank you. Always polite, okay? How would you like your coffee? How would you like your coffee? ¿Cómo le gustaría su café? Useful expression, yes. ¿Cómo le gustaría el café? A drop of milk, okay, a drop of milk, un poquito de leche, and 1 sugar, please. Okay, and you might say, ¿por qué no dijo una cucharadita de azúcar? It's not necessary. Si digo 1 sugar, se entiende que es una cucharada. Okay, so always please. And here you are again. Aquí tiene. Please help yourself to the cookies. Again, a phrasal verb. Help yourself to the cookies. Por favor, sírvase galletas. Okay? Sírvase, help yourself. No es ayúdese, es sírvase galletas. But this is the structure. Esta es la estructura. Okay? Help yourself to the cookies. And they look delicious. Thank you. Okay? So good. Now, let's move to the next one. Okay, I'm going to return if you want to take a screenshot. Si quieren tomar un screenshot, I'll wait. And then we change. Okay, now let me change. Great, there we are. Okay, so then it continues. You're welcome. De nada. You're welcome. Okay, please, thank you. You're welcome. Did you have any trouble finding a way? Did you have any trouble finding the way? ¿Tuvo algún problema para llegar? This will be the question. Did you have any trouble finding a way? No, the directions you sent me were very clear. Las indicaciones que usted me envió fueron muy claras y casi no había tráfico en el camino. Okay? No useful expression. Then we have excellent. How's Mr. Samuels? Okay, to show interest. Para mostrar interés en la otra persona, hacemos una, ¿cómo está su conocido? He's very well. He sends his regards. He's very well. We can use this. Yes, he's very well. Él está muy bien. Okay. Si no queremos entrar muy en detalles, he's very well. He sends his regards. Le envía saludos. Okay. He sends his regards. Good.
Then it's a pity he couldn't join us today. It's a pity. Es una lástima que no pudiera estar con nosotros hoy. Ok, es una lástima. It's a pity. Indeed, sin duda, indeed. Indeed. He would have really liked to come, but unfortunately he wasn't able to rearrange his schedule. Ok, a él realmente le hubiera gustado venir, pero desafortunadamente no pudo reagendar su horario. Ok. And look. He wasn't able to rearrange his schedule. Okay, no fue capaz, no pudo. Right? Be able to. Then, well, I hope he can join you on your next visit. Espero que él pueda venir con usted la siguiente visita. As for today's schedule, we thought we could have lunch first and then show you around the company. How does that sound to you? Here we have the useful expression. How does it sound to you? Okay. Esto realmente pues es muy específico sobre la visita de esta persona, pero puede ser útil también si tenemos como algo programado, una lista de actividades con la persona que nos visita. So, you can keep it. And how does it sound to you? ¿Cómo le parece? ¿Qué le parece? Okay, ¿cómo le suena? Very good. I really like to see your design center. Muy bien, realmente quiero ver su centro de diseño. Certainly. Claro que sí. Well, I think that's Mr. Jensen coming now. Ok, creo que es Mr. Jensen que viene. Está viniendo. I'll leave you in his good hands. Ok. Lo dejo en sus buenas manos while I make the lunch arrangements. Ok. Mientras yo hago los preparativos del lunch, del almuerzo. And splendid. Splendid. Certainly. Okay, certainly. Splendid. And of course, the last one, thank you very much. Okay, so, well, we have here underlined some of the most useful expressions in this conversation. Okay, check that out, the tenses. Hay que checar los tiempos. Okay, now we're gonna have a short activity here. We're going to try to identify, let me, something. You can take a screenshot if you want. This is moment. Pueden tomar screenshot si quieren. De todas maneras, recuerden que estoy actualizando la presentación al terminar cada clase en el link que van a poner en la cajita de descripción aquí abajo del video, ¿no? Para que ahí puedan descargarla. Okay, now let's continue. Okay, so here we have the same conversation, but we have a table. Let me... Yes, we have here a table. Tenemos una tabla. Y tenemos aquí la conversación. Vamos a practicar un poco, hacer review, los verbos, ¿ok? Para que no se les olvide. Como pueden ver ustedes en la conversación se utilizan al menos 5 tiempos verbales.
Entonces sí tenemos que tener muy claro cómo manejar el verbo, ya sea en pasado, en past participle, o en present perfect, past perfect, and all that. So please pay attention. Give me a second. Okay. Okay, so I'm gonna put you here a short list of some of the verbs that we're using in the conversation, and you're going to try to fill in these two columns. Okay, voy a darles aquí algunos verbos que están en el texto, en la conversación, pero quiero que ustedes por favor intenten llenar con lo que recuerden, ¿ok? De las anteriores clases o si ustedes ya estudiaron inglés previamente, estas dos columnas. La primera va a ser el verbo, yo se los voy a dar en presente o bueno, en infinitivo, y ustedes lo van a poner en pasado y en past participle, ¿ok? El past participle, acuérdense que es el que usamos en el present perfect, ¿ok? Que es a veces es diferente si el verbo no es un verbo regular. Si es un verbo regular, es igual a su forma en pasado. Y yo les voy a dar la columna de Spanish, ¿ok? So, I'm going to give you the first one that is come. And the Spanish is finish, okay? Then we have the verb be, or the verb to be, that is in present is, are, and am. And in Spanish, my dyslexia. Then we have the verb, that is debe estar. Then we have the verb look. Here we're using the verb look in looking forward, but it's just a review, ¿ok? Estamos usando el verbo look en looking forward, pero vamos a ponerlo en su forma simple, que es observar. Then we have our next verb that will be take. Take, that is tomar. Next verb will be have. And here it is, tener. Also, we're using have in have a seat. Okay, estamos usando el verbo have como have a seat, tome asiento. Tome asiento, bueno, debería ser take, ¿no? Pero en inglés no es traducir, es como se escribe. Ok, have a seat, tome asiento. That is tener. Then we have the verb make. That is hacer. Our next verb will be tell. Tell, decir o contar. Tell me the truth. Cuéntame la verdad, dime la verdad. Like. Gustar. Then we have the verb prefer. Preferir. And finally, we have the verb help. Help, also we're using help as help yourself. Estamos usando help como help yourself, que es sírvase, pero en este caso vamos a usarlo en su forma simple, ¿ok? Just help. That is ayudar. Okay, so please try to complete these two columns. I'm going to give you no more than 3 minutes, 3 minutitos. Las que recuerden, okay, las que alcancen a recordar, and then we check the correct forms, okay? Please start right now.
Okay, I don't know what happened, but let's continue. Let's check, right? Give me a second, please. Okay, so our first verb, we have the verb come. What will be the past form? The past form will be came. And the past participle will be come again. Okay, come, came, come. Then we have the verb be. Our past form will be what? Of course, we have to, was, and where. And our past participle, could you remember? Will be been. Right? Then we have our next verb, that is look. This is a regular verb, so this is very easy. Looked. Looked, and the past participle will be to looked. Remember that the ed in look doesn't sound like ed, okay? We don't say looked, no. Looked, like a T at the end. Then we have take. Take, the past form will be took, and past participle, taken. Right? Our next verb, that is have, in past will be had, past participle, had. Next verb, we have make, in past, made, and past participle, made to, right? Made. Next verb, tell. Tell, told, and past participle, told to. Like, liked, and liked. Again, we say liked, not like it. Liked. Prefer, prefer. We double the letter R and we add ed. Preferred. Preferred. And the past participle will be the same. Preferred. And finally, we have help. In past, helped. In past participle, helped. Helped. Okay, helped. Not helped. No, helped. Remember that we have rules for the pronunciation of the EDs. Acuérdense que hay algunas reglas para la pronunciación de ED. Eso lo checamos en una clase del curso pasado, si quieren revisar para que se acuerden y lo tengan más presente. Okay, so that will be our first list of verbs and of this conversation, this part of the conversation. And we have the second part of the conversation that we have some other verbs. This is just to practice, okay? Esto es solo para practicar, para que recuerden un poquito lo que ya sabemos. And let's see. So here in this table, we'll have some verbs. Okay, we're going to start with the verb find. Find. And the meaning, encontrar, right? Let me put them. Okay, next verb will be send. Send, that is enviar.
Next verb will be join. Unir o unirse. It depends if we have a pronoun then. Be able. Be able. Ser capaz. Okay. Very easy. You just have to conjugate the verb be. Solo tenemos que conjugar el verbo be. Okay. So be able. Ser capaz. Then we have the verb hope. Esperar, I hope. Desear también puede ser. Think. Pensar. Next verb is show. Mostrar. Mostrar. Next we have sound. Sonar. Then we have the verb see. That is ver. And finally we have the verb leave. Leave. Abandonar. O retirarse o dejar. Okay, leave. So again, try to complete the second and the third column. Okay, I'm going to give you 3 minutes, I think. And then we check, okay, as a group. Okay, por favor, traten de llenar de nuevo la columna de past y la columna de past participle con lo que ustedes recuerden. Y ahorita la llenamos, okay? So, please.
Okay, good. So let's check. Okay, the past form of the verb find. What do you think will be found? Found, and the past participle will be found too. Then we have the verb send. The past form is sent, and the past participle sent to. Join. Okay, here we have two forms, but we're going to use the regular. Tenemos dos formas, ok? Joined as a regular verb, como un verbo regular, y también tenemos joined con T al final como verbo irregular. Pueden usar la que quieran, ok? I'm going to use the ed form. Be able. Okay, this is very easy. We'll have was able and were able. Very easy. So we're just conjugating was and were. What to do in past participle? How do I use the verb to be? Being able. Okay. Hope. A regular verb. Hoped. Hoped. Not hoped. No, hope. Hoped. Think. Okay, past, thought, and past participle, the same. Thought. Okay, show. Show. Show, this is a very singular case. Showed, showed, and the past participle is shown. Okay, este es un caso muy especial. Su pasado es regular con ed, pero su past participle es shown. Then sound. Sounded. Sounded. Aquí sí va a sonar la ed como una i y una d. Sounded. ¿Ok? Es por la regla de pronunciación. Cuando terminan en d, el verbo sound, agregamos ed y van a sonar como sounded. Sounded. Then we have see. Past, saw, past participle, seen. And finally, leave will be left, como la izquierda, left, and the past participle will be left too. Great. So, how many do you have? Okay. ¿Cuántas tuvieron bien? ¿Todas? ¿Algunas? Okay, good. What should I do? Yes. Okay, so we're gonna have a short break. Okay, vamos a tener un pequeño descanso. So if you want a coffee or something to eat, this is the moment. And we continue in 10 minutes. Okay, so I see you again here. Take a screenshot if you want, okay? Pueden tomar un screenshot o si se quieren esperar a la presentación a que la actualice. It is fine, okay? So, I see you.
Okay, guys, so let's continue. Let me put this here. Okay. Okay, so any doubts, remember that we have our email. Cualquier duda, acuérdense que tenemos aquí nuestro correo para comunicarnos y dudas generales en la siguiente clase las vemos entre todos, ¿ok? Okay, so let's continue with our subject. As a doctors, as nurses, or personal administrative, como doctores, enfermeras, personal de atención, vamos a utilizar mucho algo que se llama imperativo, ¿ok? Ya más o menos les expliqué qué es el imperativo, pero vamos a verlo más detallado, ¿ok? Esto también lo vimos en una de las clases del curso anterior, pero vamos a verlo como un review, como un repaso nada más. Very quickly, okay? So we have the imperatives. ¿Para qué son? ¿Qué son? Okay. The imperative is used to give commands and orders. Okay, vamos a usarlo para dar algún comando o una orden. The form of the verb used for the imperative is the base form, infinitive, of the main verb, which is used without a subject. Ok, la forma que vamos a usar del verbo en imperativo es la forma base del verbo. ¿Cuál es la forma base? El infinitivo. Del verbo principal. Y lo vamos a usar el imperativo sin un sujeto. Example. Ok, primero vamos a recordar que son los sujetos. I, you, we, she, he, it. Todos esos son los sujetos. Ok. Entonces tenemos que en el imperativo no va a haber un sujeto. We have example. Walk to the corner. Turn right and cross the road. Open your mouth and say, ah. Ok, so todas estas son indicaciones. Las primeras son para llegar a algún lugar y la segunda es para que le hagan algún procedimiento. It says, camina hasta la esquina, dobla a la derecha o da vuelta a la derecha y atraviesa. ¿Ok? La calle, el camino. Y la siguiente es open your mouth. Abre la boca y di ah. ¿Ok? Esta la vamos a usar, pues no sé si son enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras. ¿Ok? Vamos a usar open your mouth. ¿Ok? Más o menos queda claro. Then we have, although the main feature of sentences in the imperative is that they have no grammatical subject. They do have an understood subject that is you. Ok, aunque la característica principal de las oraciones en el imperativo es que no tenemos un sujeto gramatical, sí hay un sujeto implícito que es you. ¿Qué significa esto? Ok, si yo te digo, come on, Mary, I'm waiting. Aquí, Mary, le estoy diciendo a Mary, ¿ok? Pero no, mi sujeto implícito no va a ser ella, va a ser tú. Le estoy diciendo a ella, me estoy dirigiendo a ella, ¿ok? Come on, Mary, I'm waiting. Apúrate, Mary, estoy esperando, right? Me estoy dirigiendo a ella, le estoy hablando a ella, a tú. Come on, girls, you're late. Aquí me estoy dirigiendo a ellas. ¿Y quiénes son ellas? Pues ustedes. Come on, girls, you're late. ¿Sí? No me estoy dirigiendo a ellas como ellas, apúrense. No, me estoy dirigiendo como ustedes, apúrense. Están tarde, van tarde. ¿Ok? Nuestro sujeto implícito en el imperativo va a ser you. Si volvemos al ejemplo de aquí, ¿quién es la persona que va a caminar hacia la esquina, después doblar a la derecha y después atravesar?
Pues tú, porque yo te estoy dando las indicaciones a ti. ¿Ok? Entonces nuestro sujeto implícito va a ser tú o en su defecto ustedes, si es un plural. Then the word order of a sentence in the imperative is verb plus object. Ok, el orden de las palabras en una oración en imperativo va a ser verbo y objeto. Let's see. The negative imperative is made with do or do not or don't. Ok, como dijimos que nuestro sujeto implícito es you, ¿cuál vamos a usar? ¿Cuál auxiliar vamos a usar en el presente simple para you? Do, right? Entonces, ¿cuál es la forma negativa de do? Do not or don't, the contraction. ¿Ok? La contracción que sería don't. Example. Don't lose that key. No pierdas esa llave. Or the full form, do not lose that key. No pierdas esa llave. Okay, then we have do not come back without it. No regreses sin eso. No regreses sin eso. Or the contraction, don't come back without it. No regreses sin eso. Ok, el significado es el mismo. Únicamente cambia que si es la forma completa es do not y si es la contracción, don't. Ok, don't, do not. Y acuérdense por qué, porque si mi sujeto implícito es you, entonces mi auxiliar va a ser do or don't. Okay, then the uses of the imperative are to give an order. Okay, los usos del imperativo van a ser dar una orden. Example, go away, stop that, keep quiet, go away, vete, stop that, detente, keep quiet, mantente en silencio. To give instructions. Okay, if you want to take a screenshot, this is the moment. Then, next use, to give instructions. Para dar una instrucción. Example, don't use this spray near a naked flame. No utilice este spray cerca de una flama. Okay, and apply the glue thinly and leave it for 10 minutes. Ok, esto lo pueden encontrar en los instructivos de alguna crema o en este caso es un pegamento. Aplique una capa delgada de pegamento y déjela por 10 minutos. Okay? To give advice or warnings. Para dar un consejo o advertencia. Don't forget to take your passport with you. No olvides llevar tu pasaporte contigo. Be careful. Be careful. Ten cuidado. Don't go on the ice. No vayas al hielo. Don't go on the ice. No vayas sobre el hielo. Sorry, what happened there? Okay, next use. It's to make an offer or an invitation. Para hacer una oferta o una invitación. Have a piece of cake. Toma un pedazo de pastel. Come round and see me sometime. Okay, ven a visitarme alguna vez. Okay, so summarizing. We have to give an order here, to give an order, to give instructions, to give advice or warnings, and to make an offer or an invitation. Good, so our negative form will be with do, not, or don't, the contraction.
And that will be all. So here I have a short practice. Okay, you need to complete the following sentences with the verbs below. Ok, tenemos una pequeña práctica. Dice, completa las siguientes oraciones con los verbos de aquí abajo. Los verbos que están aquí en las etiquetitas. Ok, I'm going to give you the first. Okay, no, I'm going to give you the second. Okay, el segundo. So it says a seat, a seat. Checamos esta oración en la conversación. ¿Cómo decimos tome asiento? Okay, so I'll use the verb have. Have a seat. Okay, so please, people, complete the other gaps. Okay, you might repeat some of them. And then we check. Okay, please, you'll have 5 minutes, I guess. Okay, so go.
Okay, so let's check. Good. Okay, we have the number 1. It says complete the following sentences with the verbs below. Number 1, we have me tomorrow. So, what do you think? Okay, so here we're going to use the verb call, and that will be call me tomorrow. Llámame mañana. Okay, call me tomorrow. Then number 3, an aspirin every 6 hours. Una aspirina cada 6 horas. Okay, prescription. So that will be the verb take. Take an aspirin every 6 hours. Okay, para prescribir un medicamento, we use the verb take. Or pills. Para pastillas, cápsulas, we use the verb take. Okay, then number 4, a good day. A good day. Okay, so here we're going to use the verb have. Have a good day. Ten un buen día. Have a good day. Then, please, back later. Please come back later. Por favor, regresa más tarde. Okay, come back. Number 6. We just have 6 verbs, so here we're going to use the verb wait. Wait a minute. Espera un minuto. Wait a minute. Number 7. Me an email to confirm your attendance. Okay, un email para confirmar tu asistencia. What do we do with the emails? We send emails. Send me an email to confirm your attendance. Okay, envíame un email para confirmar tu asistencia. Then, number 8, me your number to contact you as soon as possible. The verb give. Give me your number. Give me your number to contact you as soon as possible. Dame tu número para contactarte lo más pronto posible. Number 9, we need 2 more. We have left and left. Okay, turn left, da vuelta a la izquierda, and we just have 2 options, so we're going to use take. Take the lift to the first floor. Y toma el elevador al primer piso. Okay, we can say lift or elevator. Both are correct. Lift is British English and elevator is American, but both are correct. And of course, the last one, don't worry. Don't worry, Mr. Coleman, it's coming. Don't worry, Mr. Coleman, it's coming. Okay, that will be the intonation. No te preocupes, no se preocupe. Mr. Coleman viene para acá. Right? Okay, so, okay, take a screenshot so we can continue. Okay, now let's continue with our last topic for today. That will be the medical interview. Okay, the medical interview. Well, if we make a correct doctor-patient interview in English, that will be a step to make a right clinical diagnosis about any disease or syndrome or whatever. Okay, si hacemos una, ¿qué es medical interview? Bueno, es la entrevista médica, ¿no? El hacer una entrevista médica de forma correcta, ¿no? Con un paciente que habla inglés es esencial para llegar a un correcto diagnóstico de cualquier enfermedad o de cualquier
de cualquier padecimiento. ¿Ok? En este curso vamos a ver algunas formas de entrevistar a un paciente en inglés básico, ¿no? Para lo que sería una enfermera, quizá un doctor, pues para las enfermedades más comunes, que son gripa, etcétera, ¿no? Como más cotidianas. También vamos a ver algunos, bueno, solo vemos la primera clase, algunos enfermedades crónicas, etcétera. Okay, so, okay, let's see. The medical interview is used to, la entrevista médica se usa para get information about the patient, para obtener información sobre un paciente, to give information to the patients or their families, okay, quizás en una urgencia, para darle información a los pacientes o a sus familias, and to change some aspects of the patient's life, para cambiar algunos aspectos de la vida del paciente, por ejemplo, hacer una recomendación, give up smoking, ¿no? Deje de fumar, give up drinking alcohol, deje de tomar alcohol, etc. Okay, you can take a screenshot if you want. Good. Now, we're going to check some useful expressions in medical context. Okay, vamos a checar algunas expresiones útiles en un contexto médico. We have, nuestra primera va a ser to ask for general information about a patient. Okay, algunas preguntas comunes para hacerle a un paciente sobre su información general. Primero la más importante, ¿no? ¿Cómo se llama? That'll be, what's your name? What's your name? Or what is your name? Now, the age, ¿qué edad tiene? How old are you? How old are you? Si trabaja o estudia o a qué se dedica. We can ask, do you work? Do you study? What do you do for a living? Okay, do you work? ¿Trabaja? Do you study? ¿Estudia? What do you do for a living? ¿A qué se dedica? Okay, esa sería la pregunta. Then, ¿dónde vive o de dónde es? Where do you live or where are you from? Right? Okay, so, ¿cómo se llama? The most important, what's your name? And how old are you? ¿Qué edad tiene? Si es necesario preguntar a qué se dedica, well, do you work? Do you study? What do you do for a living? ¿Dónde vive o de dónde es? Where do you live or where are you from? Okay, en nuestra clase anterior vimos nationalities. So, to ask, okay, so those are going to be to ask for general information about the patient. Okay, para preguntarle al paciente. Okay, esto va a ir cambiando, por ejemplo, si es una mamá que lleva a su niño y pues obviamente nos vamos a dirigir a la mamá, ¿no? No al niño de 5 años. Entonces, bueno, aquí ya cambiaría un poquito. What's your son's name? Vamos a irlo viendo. Okay, so useful expressions in medical context to ask for the reason of the medical consultation. Okay, expresiones útiles para preguntar sobre la razón de la entrevista. We have, ¿qué lo trae al médico hoy? What brings you to the doctor today? What brings you to the doctor today? ¿Qué lo trae al médico hoy? ¿Cuál parece ser el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le sucede? We have, what seems to be the trouble? What's the problem? What happened? Okay, trouble es problema, es un sinónimo de the problem.
Okay, so what seems to be the trouble, what's the problem, or what happens. Or we can say what seems to be the problem too. Okay, solo es para variarlo. Podemos también decir what seems to be the problem. Or what's the problem, what's the trouble, what happens. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Cuál es el principal problema por el que quería verme? ¿O cuál es su principal molestia? Para hablar de qué es exactamente lo que le está incomodando al paciente. Well, what's been bothering you most? What is the main problem you wanted to see me about? Or what is your number one complaint? Ok, aquí ya se complica un poquito. Estamos entrando a presente perfecto. Ok, what's been bothering you most? ¿Qué es lo que le ha estado molestando más? Okay, what's been bothering you most? What is the main problem you wanted to see me about? ¿Cuál es el principal problema, main problem? You wanted to see me about, por el cual usted quería verme. Okay, pasado, por el cual usted quería verme. Y chequen aquí la estructura. Ok, tenemos nuestro about al final de la oración. Ok, no lo ponemos, por ejemplo, en español decimos, ¿por qué? Primero preguntamos la razón, ¿no? En español lo pondríamos al principio, el about. Aquí, bueno, por la estructura va al final. Ok, esta sí se la tienen que aprender muy bien, esta estructura. What is the main problem you wanted to see me about? What is your number one complaint? Right? Complaint, the meaning, queja. Pero en este contexto va a ser su molestia. ¿Cuál es su molestia número uno? ¿Cuál es la principal molestia que tiene? ¿En qué puedo servirle? How can I help you? Of course, right? ¿En qué puedo servirle? Es muy fácil. How can I help you? That's all. Okay, so take a screenshot if you want. Okay, yes, take a screenshot, please. Y les voy a poner la anterior por si quieren tomar un screenshot de las preguntas para información general, ¿ok? Take a screenshot if you want. Here. Yes. Okay, so those are going to be the useful expressions to ask for the reason of the medical consultation. Now let's see. To ask for the main characteristics of the complaint. Para preguntar las características principales de la queja, ¿ok? Para una descripción más clara de lo que le está sucediendo al paciente. So, we have, ¿tiene algún dolor o cómo es el dolor? Esto va a ser, do you have any pain? And what is the pain like? Okay, do you have any pain? ¿Tiene algún dolor? ¿Y cómo es el dolor? Para preguntar por una descripción, acuérdense que vamos a usar esta estructura. What is like? What is something like? Okay, so what is the pain like? ¿Cómo es el dolor? Descríbame el dolor. Después tenemos, ¿hace cuánto tiene el dolor? O cuándo fue la primera vez que lo notó o cuándo comenzó. So, how long have you had the pain? Chequen, aquí también estamos usando presente perfecto. How long have you had the pain? ¿Cuánto tiempo ha tenido usted este dolor?
When was the first time you noticed it? ¿Cuándo fue la primera vez que lo notaste, que se dio cuenta? And when did it start? When did it start? ¿Cuándo comenzó? Ok, aquí podemos elegir desde cuánto tiempo lo ha tenido hasta cuándo fue la primera vez que lo notó, cuándo fue que comenzó. Le duele cuando presiono aquí, podría señalarme donde le duele. Esto va a ser, does it hurt when I press here? Could you show me where exactly the pain is? Does it hurt when I press here? Presente simple. Or could you show me where exactly the pain is? Podría mostrarme, usted señalándome, dónde exactamente está el dolor. Next. El dolor corre hacia algún lugar o el dolor aumenta cuando se mueve, camina o para. Ok, para ver más detalles sobre algún dolor. And it says, does the pain go to any other place? El dolor va hacia algún otro lugar. Does the pain increase when you move, walk, or stand up? El dolor aumenta cuando usted se mueve, camina o se levanta. Finally, ¿ha tomado algo para aliviar el dolor o cómo se alivia el dolor? Okay, so have you taken any medicine to relieve the pain? Or how do you get relief? Have you taken any medicine to relieve the pain? Or how do you get relief? Relief, alivio. Okay, so la primera sería, ¿ha tomado algún medicamento, algo, para aliviar el dolor o cómo se alivia el dolor? Bueno, esto sería cómo consigue alivio, ¿no? Que sería lo mismo que cómo se alivia el dolor. Okay, so we're gonna get just here. You can take a screenshot if you want, please. This could be a good moment. And now we're going to check the Google Forms that is just right here. Okay, so here we have the Google Forms questions. Tenemos las preguntas de nuestro formulario número 3. Las instrucciones dicen, choose the best option for the imperative sentences. Elija la mejor opción para las oraciones en imperativo. So, this is very easy, okay? Remember, no subject. El sujeto implícito is you. Nuestro verbo va en modo simple, que es infinitivo. And, yeah, just recommendations, right? Solo esas recomendaciones. We have the number 1. It says 8 glasses of water a day. 8 vasos de agua al día. Number 2, smoke in this area. Fume en esta área. Please with me. Por favor, conmigo. Number 4, me. How do you feel? ¿Cómo te sientes? And finally, careful. There is a step at the entrance. Okay, so here we need, this is an expression. Okay, es una expresión que es imperativa y dice, hay un escalón en la entrada. Okay, aquí entonces estamos usando imperativos. So that will be very, very easy. And, okay, guys, we're going to stop right here. Don't forget that we have our email. Vamos a detenernos aquí. Tenemos nuestro email para que me manden preguntas. Puede ser ahorita mismo, les voy a estar contestando. Para aprovechar lo que nos queda de tiempo, resuelvan su formulario. No olviden que necesitan una cuenta Gmail para resolverlos. And, okay, guys, that will be all for today. Thank you so much. Have a good day.
Okay, goodbye.